Vamos a mirar entonces ahí en nuestra diapositiva. Quiero que miremos nuevamente. Dice aquí que ellos estuvieron, ¿se acuerdan dónde estaban en este momento? ¿Dónde se habían establecido? Dijimos en la semana pasada dónde se habían quedado Pablo y Bernabé, y que aún se habían ido ahí Silas con ellos. ¿Dónde? Antioquía. ¿Qué Antioquía? ¿Antioquía de Siria o Antioquía de Pisidia? ¿Pisidia o Siria? A ver. De Siria. De Siria, muy bien, muy bien. Entonces, recordamos, Antioquía de Pisidia estaba acá. Aquí se desarrolló el capítulo anterior, pero habían regresado aquí. ¿Sí? Dijimos que sorprendentemente la iglesia de Jerusalén no había sido la iglesia misionera que había enviado, sino que Antioquía, la iglesia en Antioquía, es la que había comenzado a apoyar la obra misionera hasta lo último de la tierra. Porque era una iglesia gentil, ¿se acuerdan? Ahí vino Bernabé y después fue a Tarso a buscar a Pablo y regresaron para predicar el evangelio a los gentiles. Ahora dice que ellos regresaron, y esta es la zona, pues, aquí, y ellos dice que regresaron, ahí va la flechita, y llegaron a la zona de, dice, Fenicia, ¿sí? Y ahí venían caminando. Me encanta porque fíjense, hay unas cosas muy interesantes en este versículo. Dice que había habido una discusión no pequeña, ¿sí? y un conflicto, dice, en contienda, dice en el versículo 2. Entonces se dispuso, hablaron y dijeron, bueno, ¿qué solución le vamos a dar a esto? ¿Cuál fue la contienda que se presentó? Dice el versículo ahí 1, que algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. ¿Ahora qué estaban diciendo? Ustedes se tienen que hacer judíos. ¿Para qué? Conforme al rito de Moisés, para entonces poder ser salvos. ¿Es así? ¿Había hecho eso? ¿Había mostrado eso el Señor Jesucristo? No. Entonces se creó un conflicto porque estos creyentes, estos eran creyentes, pero eran judíos, ¿sí? Y venían ¿desde dónde? De Judea, de Jerusalén. Entonces, ¿qué es lo que se dispuso entre los hermanos en Antioquía? Pues saben que Pablo y Bernabé vayan de vuelta a Jerusalén y hablen con los hermanos en Jerusalén a ver si es así como vienen ellos diciendo ahora, que necesitan convertirse al judaísmo para entonces poder ser salvos. Y entonces ahí nuevamente dice que pasan, vienen de versículo 3, ellos habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria. Fenicia era esta zona, ¿sí? Esta era la zona de Fenicia, y entonces aquí pasaron por la zona de Samaria, ¿se acuerdan? La mujer samaritana, todo eso cuando estudiamos de Jesús. Pasaron por la zona de Samaria, que era una provincia, y llegaron hasta Jerusalén. Cuando llegan ahí, me encanta esta parte. Ahora sí puedes avanzarle, ¿no? Ya nos ubicamos más o menos en el mapa y vemos que en esa contienda ellos son encaminados. Vamos a ver, dice, en primer lugar encontramos en esa contienda que los judíos decían que era necesario circuncidarse para ser salvos. Ahora, hemos mencionado que el cumplimiento de la ley finalmente no da la salvación, ¿verdad? Para que no hicieran lo que quisieran. ¿Por qué? ¿Cuándo les da la ley? Cuando salen de Egipto, ¿cierto? Y entonces ahí en el monte Dios llama a Moisés y le dice: ven, te voy a dar los mandamientos. ¿Para qué? Para que haya orden en el pueblo. Porque si ustedes cumplen estos mandamientos, yo los protegeré, yo los cuidaré y yo los bendeciré. ¿Sí? Entonces, por eso dijimos que en la obediencia está la bendición. Pero el pueblo de Israel, ¿qué hizo con los mandatos de Dios? Los desobedeció. Ahora, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué? Porque de alguna manera nuestra naturaleza pecaminosa va en contra de lo que está en el corazón de Dios. ¿Sí? Entonces, la ley, ¿Dios la dio para que la gente pudiera ser salva de su pecado? No. La dio para protegerla y para bendecir.
Y la ley, de alguna manera, nos enseña a nosotros que no podemos cumplirla y que es imposible que nosotros obtengamos el perdón de nuestros pecados por medio de la ley. ¿Sí? ¿Qué es lo que Dios estableció para que pudiera haber perdón de pecados? El sacrificio, ¿verdad? El que hubiera ahí un cordero, ¿verdad? O cada año se hacía la expiación, ¿sí? Había hemos mencionado dos chivos expiatorios, ¿verdad? O dos machos cabríos, ¿sí? Y con eso se sacrificaba y se buscaba el perdón de todo el pueblo. Pero las personas de manera individual, cuando sabían que habían pecado y reconocían, llevaban un corderito para ser sacrificado. Y si no tenían para el corderito, llevaban un palomo. Y si no tenían el palomo, llevaban granos. ¿Sí? Eso es lo que hacían, de alguna manera. Entonces, pero una vez al año se expiaban los pecados. Ahora, la expiación y el perdón de los pecados, ¿venía por el cumplimiento de la ley? No. Era por la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque se ofrecía un animal inocente por el pecado de otros. Y así es que Jesús era el Cordero de Dios que vino a quitar el pecado del mundo. Ahora, no es en el cumplimiento de la ley, no está en la circuncisión. Ahora, muchos piensan que estos hombres decían que los nuevos creyentes, los gentiles que ahora conocían a Cristo como su Salvador personal, pues no iban a recibir las mismas bendiciones que iba a recibir el pueblo de Israel. Por lo tanto, tenían que circuncidarse. ¿Okay? Pero una vez que somos hechos hijos, ¿sí? Ahora aquí, específicamente lo que está hablando es que si ellos no se circuncidaban, no podían ser salvos. Y vamos a ver entonces, dice, pues Pablo y Bernabé habían visto ya que no había sido así. Y ellos predicaban el Evangelio de Jesucristo. Y dice acá, versículo 2, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y los ancianos para tratar esta cuestión. Entonces no fue solamente Pablo y Bernabé, fueron varios hermanos con ellos también. Me encanta esto que dice el versículo 3. Dice, ellos pues habiendo sido encaminados por la iglesia. ¿A qué se refiere esto? La iglesia en el pasado tenía una costumbre de compañerismo tan fuerte. Ya vimos que al principio ellos, pues para suplir necesidades vendían sus cosas y todo. Pero ahora ellos... La costumbre que tenía la iglesia es que dice que encaminaron a Pablo y a Bernabé y a los otros hermanos. O sea, fueron caminando con ellos muchos kilómetros. Los acompañaron hasta que salieron de la ciudad y tal vez hasta que llegaron a un punto y dijeron, bueno, hasta aquí los acompañamos. Pero ellos llevaban una misión, llevaban una encomienda y qué hermoso saber que la iglesia no los dejó solos. O sea, no, dijo, bueno, nos vemos. Y los llevó. Hace cuenta que fueron a la terminal de autobuses, ¿no? Y se pararon ahí en la terminal y oraron con ellos y todo. Y después se subieron a sus carros y cuando salió el autobús fueron atrás de los carros del autobús y ya que se perdieron ahí de Gómez pasaron. Entonces se despidieron y ahí se... ¿Tú crees que Pablo y Bernabé y los hermanos no se habrían sentido animados con eso? Por supuesto que sí. Ahora, ese mismo ánimo de ver el amor de la iglesia, dice que ellos fueron compartiendo en Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. Ahora, esa zona de Fenicia y de Samaria todavía había judíos. Y se acuerdan que los samaritanos eran medio enemigos estaban en conflicto con los judíos. Tenían una raíz judía o hebrea, pero pues no se llevaban bien. Y ellos se gozaron de lo que Dios estaba haciendo con los gentiles. Porque todavía el Evangelio había llegado ahí por medio de la sinagoga. Ahora, llegan ellos y se causaban gran gozo a los hermanos. Ellos viajan a Jerusalén para reunirse con los apóstoles y con los ancianos. Y ya en ese viaje, dijimos, pues fueron encaminados,
y aprovecharon la oportunidad para compartir lo que Dios estaba haciendo con la iglesia. Siempre es importante, hermanos, que podamos aún nosotros aprovechar la oportunidad. Obviamente habrá momentos donde habrá situaciones complicadas y necesitamos aclarar o hablar, pero en cualquier situación que nosotros tengamos, es necesario que podamos compartir aún lo que Dios está haciendo con la iglesia, ¿sí? Compartir, mira, Dios ha sido bueno con nosotros, ha hecho esto y Dios va bendiciendo. Siempre es bueno e importante compartir, aún en nuestros viajes o lo que hagamos, compartir lo que Dios está haciendo con la iglesia. Pero ahora sí vamos a avanzar. Cuando ya ellos llegan a Jerusalén, entonces se hace un concilio o se hace una reunión. Ahora tal vez no es que fue toda una reunión y pasaron, todos estos acontecimientos pasaron en una sola reunión. Probablemente fueron varios momentos, ¿sí? Por como se está redactado acá, tal vez entendemos que no fue una sola reunión, pero fueron varias reuniones donde se presentaron diferentes situaciones. Versículo 4, vamos a encontrar el concilio, versículos 4 hasta el versículo 29. Y en primer lugar vamos a encontrar ahí el informe de Pablo y Bernabé. Dice que llegaron a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Entonces, son recibidos acá los hermanos, ¿verdad? Y entonces los reúnen y con la iglesia se ponen a escuchar lo que Dios había hecho en el viaje ya que Pablo había hecho hacia diferentes lugares, ¿verdad? Dice ahí que habían ido al Asia Menor, ¿se acuerdan? Ahí en Antioquía de Pisidia, habían ido a estar en Iconio, etcétera, etcétera, en Derbe, y todo eso contaron ahora de la nueva conversión de los gentiles. Y lo que Dios estaba haciendo aún en la iglesia de Antioquía de sí. Dice que los hermanos ahí se gozaron, ¿no? Y se refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Y ahora sí vamos a encontrar cómo no solamente es presentado el informe de Pablo, sino en ese concilio también ellos escuchan a los creyentes judíos. Dice el versículo 5. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, ¿se acuerdan que cuando Jesús predicaba había algunos que se oponían a él? Que eran los fariseos, ¿sí? Ahora estos, dijimos, los fariseos pues eran extremistas en su forma de interpretar la escritura. Más bien ellos buscaban más que nada el tema de la apariencia, aparentar que eran muy espirituales, que daban mucho, ¿sí? Ellos estaban mejor relacionados con el pueblo, y de alguna manera ellos eran más bien el área religiosa de los fariseos, se habían ido a un extremo. Ahora, muchos de estos habían creído, pero se habían traído sus raíces extremistas a la iglesia. Y aquí comenzaron a decir, mira, en nuestra actitud farisea, se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Acá entonces estos fariseos, ya vemos de dónde venía este pensamiento. Venía de los fariseos, ¿verdad? Que buscaban mucho el tema de la apariencia, buscaban el legalismo. Dice, es necesario que para que sean salvos se circunciden y entonces conforme a toda la ley guarden la ley de Moisés. Entonces, ¿guardar la ley me salva? No. Ahora vamos a ver cómo se desarrolla todo esto. Se ve que aquí hay varias reuniones, vuelvo a repetir, donde se está discutiendo el tema, o se está hablando. Primero ellos escuchan, bueno, a ver, queremos oír su postura. No, es que esto, y debe ser por esto, por esto y por esto. ¿Ok? En tercer lugar, vamos a ver en el versículo 7, bueno, el versículo 6 dice, y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Versículo 7, dice que ahí Pedro, y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios que conoce los corazones
les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni vuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Ahora, ¿qué hace Pedro acá? Dice, miren, probablemente Pedro ya había varias veces aún dicho su postura y diciéndoles, no es necesario circuncidarse, no es necesario que guarden la ley de Moisés. Ahora, ojo, no está hablando para los judíos, ¿sí? Estamos hablando de que estaban pidiendo a los gentiles que guardaran la ley de Moisés y que se circuncidaran, ¿sí? Ahora, el mandamiento era explícito para el pueblo de Israel, pero una vez que nosotros creemos en Cristo, se convierte en algo implícito, ¿sí? Ahora, no es que debamos, como dice acá, circuncidarnos para ser identificados. Era una manera de identificar, ¿sí? De alguna manera, como pueblo de Israel, y de alguna manera era la forma en la cual ellos habían hecho un pacto con Dios, del cuidado y la permanencia de Dios hacia su vida, y que ellos serían el pueblo elegido por Dios. Era una forma de distinción. Ahora, acá, más adelante, el apóstol Pablo nos va a enseñar que lo importante no es circuncidarse físicamente, sino es circuncidarnos el corazón, ¿sí? Sacar de nuestro corazón lo que no debe de estar ahí, ¿sí? Ahora, vamos a ver, Pedro les dice, hermanos, ya los gentiles, acuérdense lo que sucedió cuando yo fui a predicarle ahí el Evangelio a Cornelio, capítulo 10 de Hechos. Y entonces fui a compartir el Evangelio a Cornelio y Dios me mostró, ¿se acuerdan que me bajó un lienzo? Y eso significaba no que ya podía comer de todo, sino que ya no había distinción de personas. Eso significaba. Y que ahora el Evangelio podía llegar a cualquiera. Entonces, ¿se dan cuenta de eso? No, pues sí. Okay. Si bien Dios me dijo, mata y come, pero fue ¿para qué? Para mostrarme que ya no había distinción de personas. Muy bien. Entonces, el Evangelio llegó a ellos, ¿sí? ¿Y qué sucedió con ellos? Pues ellos recibieron el Espíritu Santo. Y como en Hechos capítulo 2 los judíos comenzaron a hablar en otras lenguas, también aquí en Hechos capítulo 10 vemos que los gentiles comenzaron a hablar en otras lenguas. O sea, era la manifestación de que el Espíritu Santo también había descendido sobre ellos. Ahora entonces nos está diciendo que, está Pablo explicando, son salvos por la gracia de Dios, son salvos por medio de Jesucristo. No van a ser salvos porque se conviertan al judaísmo. Ellos ya creyeron, ya el Espíritu Santo mora en ellos, ya está, ya son salvos. No necesitan complementar su salvación con nada más. No se necesita complementar, ya son salvos. Y ahí vamos a ver entonces cómo ellos escucharon los argumentos de Pablo y de Bernabé. Fíjense lo que dice el versículo 11. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, pero esto lo dice Pedro todavía, 11. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces, ¿había distinción en la salvación? ¿Hacía la diferencia la circuncisión? No. Dice, de igual manera seremos salvos. Dice, de igual modo que ellos. Entonces, toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Ahora, ellos comparten y les dicen, la misma manifestación que Dios presentó aquí en Jerusalén, aún en las iglesias de Samaria, ¿verdad?, y de Fenicia, donde hay judíos, lo mismo se presentó en los lugares del Asia Menor, en los lugares que ya visitamos con Bernabé. El mismo poder de Dios se manifestó de esa manera. Entonces ellos escucharon ahora los argumentos de Pablo y de Bernabé. Y por último entra en acción Jacobo. Dice ahí, Simón, versículo 14,
ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. Aquí comienza a hablar Jacobo, dice el versículo 13. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. ¿Quién era Jacobo? Jacobo también es el nombre que se le da a Santiago, ¿sí? James también. Jacobo no era el hermano de Juan, ¿sí? ¿Se acuerdan que Juan tenía un hermano que se llamaba Jacobo? ¿Por qué creemos que no sería Jacobo el hermano de Juan? Porque lo mataron. Muy bien, porque lo mataron capítulos anteriores, ¿verdad? ¿Quién lo mató? ¿Se acuerdan? Herodes, ¿se acuerdan? Que lo mandó matar. ¿Sí? Lo mandó matar Herodes. Y entonces ahora llegamos y sabemos que uno de los hermanos de Jesús, que se llamaba Jacobo, se convirtió a Jesucristo, y entonces él se convirtió en uno de los ancianos de la iglesia en Jerusalén. Y él entonces comienza a hablar, y lo que dice acá, me encanta la intervención de Jacobo. Dice: hermanos, ¿saben qué? Esto que está diciendo Pedro me hace recordar a mí, y hace alusión a un pasaje que está en Amós, ¿verdad? En Amós capítulo 9 y versículos 11 y 12. Dice: esto que está sucediendo me hace recordar lo que dijo el profeta Amós. Dice: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Ahora, quiero que nos ubiquemos acá porque no quiero crear una confusión. Para el pueblo judío, quiero que entendamos esto, la iglesia no aparece, bueno, para el pueblo judío y para todos. En el Antiguo Testamento no aparece la iglesia. Ninguna profecía del Antiguo Testamento habla de la iglesia, jamás. ¿Sí? Miren, para ilustrarles, quiero decirles que yo tengo aquí algo. ¿Sí? Yo tengo aquí algo, aquí conmigo. Y yo puedo decirles que aquí está, puedo pasarme con ustedes y decirles: del otro lado, más adelante, hay un piano. Aquí yo puedo ver este piano y tiene el nombre, así, puedo decirles todas las características del piano, ¿sí? Y puedo decirles: acá hay un bajo y tiene tantas cuerdas, ¿ok? Eso es una profecía. Los profetas les dijeron lo que había después, ¿sí? Y ellos, el pueblo de Israel sabe que cuando pasen los tiempos y lleguen acá, van a poder tocar el piano y el bajo, etc. ¿Sí? Okay. Pero aquí hay algo, ¿sí?, que ustedes no pueden ver. Eso mismo sucedía con el pueblo de Israel. Había algo que el pueblo de Israel no podía ver y que no conocían las profecías del Antiguo Testamento. La iglesia no es algo que podían... Alguien lo habla, que la iglesia es, o la historia en el pueblo de Israel, o los tiempos, son como una gran cima, donde el pueblo de Israel, desde esa cima, puede ver lo que hay del otro lado de la colina, pero no ve lo que hay en el valle. ¿Me explico? Entonces, ustedes pueden verme a mí acá, pero no ven lo que está aquí, ¿verdad? Y yo les dije que había algo acá, y lo que está acá en la iglesia. Este es el tiempo de la iglesia. Ahora, ¿cuándo es que se abre el tiempo de la iglesia? Cuando el pueblo de Israel rechaza. Cuando el pueblo de Israel rechaza el mensaje del Evangelio, ¿sí? ¿Se acuerdan que Pedro empezó a predicar el Evangelio del Reino? Sí. ¿Cuándo se iba a cumplir? ¿Cuándo se cumple el Evangelio del Reino? ¿En el qué? En el milenio, ¿sí? O sea, de aquí para acá, ¿sí? Entonces, el tiempo que vivimos está aquí, la iglesia. Y ahora lo que está diciendo Santiago, ahora entiendo.
nosotros no sabíamos que iba a suceder esto con los gentiles, pero el cumplimiento de las promesas para el pueblo de Israel no es en este momento, señores, vendrá después. Y dice acá, después de esto, ¿a qué se refiere? A la iglesia. Después de que la iglesia termine el tiempo de la iglesia, entonces volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar. ¿Cuándo va a volver Jesús? ¿Cuándo va a volver Jesús? Cuando ya se trata el evangelio de todas partes del mundo. Ok. Bueno, Cuando Dios considere que ya hasta lo último de la tierra llegó el evangelio. ¿Y entonces qué va a hacer? Va a venir Cristo, ¿por qué? ¿Y qué va a hacer con la iglesia? ¿Se la va a llevar? Después del rapto, ¿qué va a suceder? La tribulación. ¿Cómo comienza la tribulación? Con un tratado de paz y un convenio de la reconstrucción del templo de David. Entonces Santiago dice, ya entendí. Ok, me hace pensar esto. Esto no lo vemos. La iglesia no la vemos. Pero cuando la iglesia sea quitada, ¿sí?, sea llevada, entonces vendrá la reconstrucción del tabernáculo. Y entonces, fíjate lo que dice el versículo 17. Para que el resto de los hombres busque al Señor. Ahí, ¿qué habrá? ¿Habrá iglesia? No. Habrá judíos. ¿Sí? Muchos judíos. Y vendrán, ¿se acuerdan? Vendrán 2 profetas. Tal vez no hemos estudiado todavía eso. Vendrán 2 profetas. Y estarán predicando los profetas al pueblo judío. Dice, y el resto de los hombres busca al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, ya se salvarán o conocerán a Cristo ahí. Muchos judíos que no han creído y muchos gentiles que tampoco creyeron, pero muchos no creerán tampoco en el periodo de la tribulación. ¿Habrá salvación en la tribulación? Sí habrá. ¿Ok? Sí habrá, pero será más difícil todavía que ahora, pero aún así habrá. ¿Quiénes serán algunos de los salvos? Algunos que hoy rechacen el evangelio, que saben que Jesús vendrá y cuando los lleve digan, ching, fue el rapto y se llevó a mi esposa, a mis hijos, o se llevó a mi esposo y a mis hijos y yo me quedé, pero me dijeron que debía de creer en Cristo, y ahí se incline delante de Dios y le reconozca y le reciba. Será su última oportunidad, pero quiero decirles algo, eso les costará la vida, porque serán obligados a colocarse la marca de la bestia en la mano, en la frente, y entonces no podrán comprar, ni vender, ni hacer nada si no tuvieran esa marca. Y aquel que creyere no permitirá que se lo pongan. ¿Sí? Y entonces, si no tienes, pues te van a identificar y te van a dar cuello. Ese será el precio. Pero hoy, pues hoy es más fácil, por eso creamos hoy, ¿verdad? Habrá gente que crea así, pero será más complicado. Dice el versículo 18, dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Ahora, no lo podíamos ver, pero ahora lo podemos ver. Dice, hermanos judíos, hermanos israelitas que hemos creído en Cristo, esta es una nueva etapa que después Dios terminará de cumplir para el pueblo de Israel. ¿Cuándo será el cumplimiento? ¿Cuándo vendrá Jesucristo a reinar? En el milenio. Entonces llega a la conclusión Santiago o Jacobo y dice, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. O sea, no los inquieten que se circunciden ni que guarden la ley, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos y de fornicación, de ahogado y de sangre. Ahora, él no está quitando la ley y poniendo una nueva ley. ¿Qué está haciendo? Está diciendo, pues no es necesario que se conviertan al judaísmo para ser salvos, sino que ellos que ya pues son gentiles que se convierten al Señor, pues van a convivir con algunos que son judíos que están convirtiéndose también al Señor.
pero pues hay ciertas cosas que les incomodan y les inquietan. Ahora, hay 4 cosas que se menciona aquí o que menciona Santiago que él les recomienda que hagan o les pide que hagan. Solamente, dice, pediremos 4 cosas. Dice, se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos. Ahora, quiero decirles algo. En las tierras gentiles, al igual que había esa necesidad de perdón de sus pecados, había esa necesidad de buscar a Dios, pero lo hacían buscándolo a través de la idolatría. Y una de las cosas que hacían, muchos de ellos, lo vamos a ver cuando estudiemos algún día la carta de 1 y 2 de Corintios, los hermanos ahí iban a la carnicería. ¿Por qué? Porque muchos venían, presentaban ahí sus animales, los ofrendaban a esos ídolos y decían, bueno, pues ya ofrendé este animalito, ya el sacrificio, con eso agradé a mi ídolo, ahora lo que voy a hacer, pues vamos a aprovechar. Y quitaban toda la carne y dejaban las entrañas y las pieles para que fueran consumidas ahí en el templo de sus dioses, y la carne la llevaban a las carnicerías y ahí se vendía. Entonces esto era un tropiezo para el judío, porque decían, Dios me pidió que no tenga contacto ni relación con lo idólatra, con la idolatría. Entonces, oye, vienen acá gente y se sienta al lado mío, uno que ahora saliendo se va a ir a hacer una carne asada con comida sacrificada a los ídolos, pues no está bien. Entonces eso incomodaba al judío, ¿me explico? Entonces, ¿qué dice? ¿Qué es lo que deben de hacer? Pues ya no vayan a comprar a las carnicerías donde venden comida para sacrificar a los ídolos. Ya no lo hagan. Corten con cualquier situación. Ahora que ustedes ya tienen a Cristo, ya no participen de la idolatría. Ya no anden ahí danzando. Ya no le entren a la reliquia. Ya no. Porque serán de tropiezo a los hermanos judíos que están ahí. Ya no lo hagan. ¿Sí? Está hablando porque serían de tropiezo a los judíos. 2. Dice, se aparten contaminaciones a los ídolos. Dice, de fornicación. Ahora, aquí esta palabra fornicación, al igual que en Tesalonicenses, habla del tema de una depravación sexual o de cualquier pecado relacionado a la inmoralidad sexual. ¿Y a qué se refiere? Que muchos tenían... muchos lugares tenían templos hacia la diosa Artemisa, diosa de la fertilidad. Y muchos veían el tema de la sexualidad como un sacrificio, ¿verdad? Un sacrificio para sus dioses. Era como un rito espiritual. A veces, oigan, ya se convirtieron al Señor Jesucristo, ya son salvos, ya no participen de eso. No es correcto, no está bien la fornicación, el adulterio, o sea, no es correcto. ¿Por qué? Porque no agrada a Dios en primer lugar. Dios nos enseña que no debemos de adulterar, no lo debemos de hacer, no lo hagas. 2, ya no agrada a Dios, o sea, no es la forma de llegar a Dios. Y 3, no lo hagan ni aunque sea porque a ustedes les gusta como deporte, no lo hagan. Ya no lo hagan, no lo practiquen. Dice, ni de fornicación, dice, de ahogado y de sangre. Ahora, ¿ahogado a qué se refería? Ahogado se refería a que Levítico menciona que ellos no podían comer carne de animal que no fuera desangrado. ¿Sí? Porque el pueblo de Israel, y Dios menciona que en la sangre está la vida. ¿Se acuerdan que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados? Porque la sangre es el valor de una vida. Si no hay sangre, doctora, si el cuerpo se queda sin sangre, no hay vida. Se acaba la vida. Es así. Entonces, para el pueblo de Israel, para Dios, la sangre representa la vida. Ahora, ¿qué es lo que debían de hacer? En el sacrificio, ¿se acuerdan? Tenía que haber derramamiento de sangre. Entonces lo que está diciendo, no coman comida que está relacionada, o no coman alimentos que vinieron porque el animal se asfixió y murió sin derramar su sangre.
no lo toquen, porque ahí está la vida. Y en cuarto lugar dice, no coman sangre, porque esa es la vida y no le estamos dando un valor correcto. ¿Okay? Eso es lo que les piden a los creyentes judíos en ese momento. En ese momento les dicen, no lo hagan. Eso es lo que les vamos a escribir, que no lo hagan. Dice, versículo 21, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas donde es leído cada día de reposo. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas que tenía por sobrenombre Barsabás, y así las varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos los apóstoles y los ancianos y los hermanos a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria, en Cilicia, salud. Y ahí viene la carta. Bueno, vamos a ver qué es la idea que iban a tener. Después vamos a ver cómo se presenta la carta. Dice el versículo 24. Por cuanto hemos oído que algunos han salido de nosotros. Llegan a la conclusión. Han salido de nosotros a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. No os ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponernos ninguna carga más que estas cosas necesarias. Dice, que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardareis, bien haréis, pasadlo bien. Ahora, esta es la redacción que hay en la carta. No está diciendo, ahora ustedes tienen que guardar esto y esto y esto, toda la ley de Moisés. Vuelvo a repetir, cuando conocemos a Cristo, entonces hay muchas cosas que vienen implícitas, ¿sí? Pero no necesitamos agregar nada más. Esto es explícito, dice, lo único, para que no sean tropiezos los demás hermanos judíos, entonces no coman esto, esto y esto. Ahora, ¿hoy podemos aplicar esto? No. ¿Ok? Ahora no estoy diciendo, bueno, entonces a ver que entrenle duro, o entrenle duro. No estoy diciendo eso. Pero sí estamos diciendo que debemos de cuidar aún lo que nosotros hacemos, porque podemos ser de tropiezo a otros. Ahora tal vez hay muchas costumbres, hermanos, que traemos desde antes en nuestra vida, que no están relacionadas a la vida cristiana. Debemos de cuidar que esas cosas no sean de tropiezo para los hermanos que están a nuestro alrededor. Esto es un punto importante. Tal vez hay situaciones que yo traigo arrastrando de mi vida en el pasado, que yo pensé que me acercaban a Dios, pero no me acercan a Dios, y que aún sigo haciendo o practicando, pero pueden llegar a ser de un tropiezo a las personas que están a nuestro alrededor. Dijimos los hechos de ayer para la iglesia de hoy. ¿Qué debo de hacer? Pues debo de vivir de acuerdo a lo que Cristo me enseña. Debo de cada día yo trabajar para ser como Cristo. No debo de hacer cosas que puedan ser de tropiezo para los hermanos que están en la iglesia. Eso es lo que yo debo de evitar. Ahora, hermanos, por otro lado, no pongamos nuestros ojos en las personas, pongamos nuestros ojos en Cristo. Porque si ponemos nuestros ojos en las personas, nos vamos a desanimar. Pongámoslas en Cristo. Él es el que nunca nos va a fallar. ¿Sí? Todos nos podemos equivocar, aunque no tiene que ser la norma. Y necesitamos trabajar para hacer de bendición a los que están a nuestro alrededor. Ahora, ya en esta aclaración y en esta situación, les dice a los hermanos, les escriben la carta a los hermanos de Antioquía y dice, hermanos, esperemos que les quede claro. ¿Okay? No necesitan circuncidarse, ni tampoco necesitan seguir la ley de Moisés. Simplemente absténganse de estas 4 cosas. Y si ustedes se abstienen, dice, bien van a hacer. Punto.
Ahora va Pablo con los hermanos que habían ido con ellos, y también se les agrega Silas, y dice ahí otro llamado Barsabás, Judas Barsabás. Y llegan con ellos a Antioquía, y ahora sí vienen con la carta y entregan la carta, versículos 30 al 35. Versículo 30, así pues los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron la carta, habiendo leído, la cual se regocijaron por la consolación. ¿Qué propósito tuvo la carta? ¿Qué propósito tuvo la carta? ¿Tuvo el propósito la carta de condenar a los que habían enseñado algo mal? No. ¿Cuál fue el propósito de la carta? Consolar, porque yo creo que muchos se empezaron a sentir angustiados, con carga. Dice, Pedro les dijo, ¿por qué los hacen llevar un yugo que ni siquiera sus padres estuvieron dispuestos a llevar? O sea, muchas cosas de la ley el pueblo de Israel no las cumplió. Entonces se sintieron con carga, se sintieron agobiados, y esto dice, trajo ¿qué? Consolación. Ahora, esta carta trajo consolación a los hermanos, pero miren lo que dice el versículo 32. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, estamos hablando del don de profecía, ¿se acuerdan? Todavía no estaba la Biblia completa, entonces todavía Dios hablaba a las personas para transmitir su mensaje. Pero hoy ya no hay profetas, ya no se ejerce este don. ¿Por qué? Porque ya tenemos completa la revelación de Dios. Hoy ya no hay profetas, ¿ok? Pero ellos sí eran profetas. ¿Y qué hicieron? Dice, confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Ahora, en segundo lugar, esa carta y ese informe y todo lo que hicieron trajo confirmación a los hermanos. Pero también esa visita y el haber llevado la carta, pues tuvo la continuación del ministerio del Evangelio en la zona de Antioquía de Siria. Y si pasado algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. Dice el versículo 35, y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con otros muchos. Se continuó el ministerio. Por eso digo que era importante este capítulo. Porque imagínense si hubieran puesto esa carga pesada ahora a la gente gentil. Si ya así en muchos hay un negociazo, ¿no? Imagínense, pastores, negocio, abro una clínica donde hacemos circuncisión, ¿verdad? Negociazo, ¿verdad? Te convertiste, mira, ahí te vamos a hacer un descuento. Si ya hoy en día, ¿cuántos no andan así? ¿Verdad? Imagínate. No. Ahora, gracias a Dios, porque dice que ya ellos liberándose de esa situación, continuaron su ministerio. ¿Cuál era el ministerio? La predicación del Evangelio de la gracia de Dios. Punto. Somos salvos por medio de la gracia. Y ahora sí vamos a ver versículos 36 al 40. Encontramos un conflicto y un punto interesante, también un punto crucial aquí. Dice así, después de algunos días Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Antioquía de Pisidia, a Iconio, a Listra y a Derbe. ¿Se acuerdan? Se regresó Marcos. Y entonces dice, y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. En primer lugar, aquí encontramos un pequeño desacuerdo. Bueno, tal vez no tan pequeño, ¿verdad? Pero quiero decirles algo, en la iglesia va a presentarse, y en la obra de Dios muchas veces se va a presentar desacuerdos. Pero vamos a ver la manera en que se deben de presentar y se deben solucionar los desacuerdos. ¿Qué sucedió? ¿Cuál fue el desacuerdo? Marcos. Llevar a Marcos. Ahora, la misión era ir a las ciudades y a las iglesias que ya habían visitado.
confirmarlos, ver cómo están, animarles, seguir trabajando en sus vidas. Ok. Pero ¿qué había sucedido con Juan Marcos? Dice que cuando ellos llegaron a Panfilia, mencionamos en la vez anterior, que probablemente Marcos vio tal idolatría que dijo, no me siento listo y no me siento preparado y mejor me regreso a Jerusalén. Vio tal situación que tal vez le dio miedo y se volvió. Ahora, tal vez Bernabé era familiar, era primo algunos creen que eran primo, otros creen que era sobrino, o era familiar de Marcos o de Juan Marcos, y él le da una nueva oportunidad. Y tal vez Marcos le dijo, Bernabé, ¿sabes qué? Yo quiero. Y tal vez el desacuerdo fue en que Pablo dijo, no, ¿sabes qué? No nos va a hacer lo mismo otra vez. Y si nos deja otra vez plantados y se regresa y esto y el otro, en lugar de ser una bendición va a ser un tropiezo para los hermanos. ¿Sí me explico? Y hubo un desacuerdo ahí. Ahora quiero decirles algo. No es que aquí se provoca la primera división de la iglesia. No. Porque fíjense bien, este desacuerdo no cambió el propósito de la iglesia. Cuando nosotros aprendemos a tomar en la forma correcta los desacuerdos, va a haber crecimiento y va a haber fortalecimiento para la iglesia. Si nosotros lo tomamos de una manera inmadura, entonces sí habrá división. Lamentablemente, hoy en día hay muchas iglesias que se fundan por desacuerdos y que en una actitud inmadura provocan una división. Pero no es el diseño de Dios para la fundación de iglesias, hemos dicho. El diseño de Dios es ir a nuevos lugares, hablar con las personas, ganar a creyentes, a personas que no tienen a Cristo, compartirles el Evangelio y Dios va a hacer la obra. Ese es el diseño de Dios. Y ahora aquí el desacuerdo finalmente provocó un desafío. Y el desafío era cumplido. O sea, había un desafío de ellos, volver a las ciudades. Y el desafío se cumplió. ¿Por qué? Porque ahora el equipo creció. O sea, no habla que se desunieron. Ahorita voy a mencionar algunas cosas importantes. Ellos continuaron con el desafío. Dice que Bernabé se fue a Chipre. Y ahí hicieron el trabajo. Ya no tenemos mucho acerca de la obra de Bernabé y de Juan Marcos, lo que hicieron en la zona de Chipre después. Ya todo se enfoca hacia la vida del apóstol Pablo y Silas, que continúan ahí. Pero quiero decirles algo. Y esto nos tiene que animar también a que nosotros podamos invertir en la vida de aquellas personas que aún pueden fallar. De aquellos que se pueden equivocar. En el inicio del ministerio, vuelvo a repetir, nosotros no podemos saber para qué somos buenos si no lo intentamos. Ahora, no tengas miedo de intentar las cosas porque te puedas equivocar, porque todos nos equivocamos. Y tal vez en el inicio de lo que hacemos para Dios nos vamos a equivocar, pero Dios es misericordioso y hemos cantado de su misericordia, de su gracia, de su amor. Y vemos a Bernabé que tomó a un muchacho que se equivocó, y fíjense lo que Dios hizo con Bernabé, con Juan Marcos. Juan Marcos fue el escritor del Evangelio según San Marcos. La historia nos dice que Marcos no solamente fue con Bernabé, sino que en un momento determinado se cruzó con Pedro. Y la historia nos dice que la forma en la cual él pudo, porque Juan Marcos no estuvo presente, él era de Chipre, no estuvo presente con Jesús. ¿Cómo hizo para escribir el Evangelio si no estuvo con Jesús? Porque pasó tiempo con Pedro y los demás apóstoles. Porque aprendió a escuchar, aprendió a observar y fue notando y fue absorbiendo todo lo que los discípulos, los apóstoles le estaban enseñando de Jesús. Aprendió la lección. Y Dios tomó a Juan Marcos y lo usó para escribir el Evangelio. Ahora fíjense bien, en los momentos de más necesidad del apóstol Pablo, cuando le escribe a Timoteo en la segunda carta, Pablo le dice ahí, le escribe a Timoteo y le dice, oye Timoteo, todos me dejaron, todos me desampararon. Es más, yo fui presentado ahí en juicio en Roma y nadie estuvo conmigo, solo el Señor estuvo conmigo. Pero ¿sabes qué? Tráeme el capote, los libros, y ¿sabes qué? Tráete a Juan Marcos. Ahora, tal
tal vez en ese momento hubo un desacuerdo. Yo no veo que haya un odio por Marcos. Hubo un desacuerdo. Porque tal vez su inexperiencia en el ministerio, muchas cosas. Tal vez no estaba todavía verdezón Marcos. Para lo que Pablo tenía como desafío, tal vez no era útil Marcos. Pero nunca rompió su relación con Marcos. No le dijo, córtalas. Y yo no veo que hable mal de Marcos. Yo no veo que hable injurias acerca de Marcos. No. Simplemente dijo, yo me voy para otro lado. Y esa es la actitud madura que debemos de tomar. Hermanos, estemos dispuestos a restaurar la vida de las personas que se equivocan. Y yo sé que tal vez algunos acá fallarán y se equivocarán. Los vamos a levantar, los vamos a restaurar, porque yo no sé lo que Dios puede llegar a hacer en su vida y a través de su vida. No sé. Solo Dios sabe. Y tal vez cuando yo ya esté bien viejito y ya no pueda ni hablar ni caminar, diré, tráiganme a fulano de tal, porque me es útil para el ministerio. Así dijo Pablo, tráiganme a Juan Marcos porque me es útil para el ministerio.